Bienvenidos a un nuevo capítulo de Diálogos del Mostrador. Llevamos ya 7 años, una propuesta de servir de puente, un lugar de conversación, de salirnos un poco de la coyuntura y hablar de temas que más temas país, suena cliché, pero esa es la idea. Y si lo hacemos bien, que parte de la conversación de acá sirva como insumo para quizás mejorar buenas políticas públicas. Este programa, esta serie de este ciclo de conversaciones, que son 6 por año, se hace este año y ya hace muchos años gracias a Enel, Pricewaterhouse, ellos. Para los que participan por primera vez, los invitados que se han sumado a la conversación, la idea es que yo converse con los dos invitados, que ya los voy a presentar, por más o menos 45 minutos, y después se abre a través del chat de acá del Zoom, pueden hacer preguntas. El foco de hoy es la revolución verde, su impacto en la economía y cómo está también revolucionando el mundo de las finanzas. Los invitados no podrían ser más ad hoc. Tenemos por tercera vez a Maurizio Bezzeccheri, no sé exactamente si lo pronuncio bien. Mauricio es el CEO de Enel Américas, una empresa que ya todos sabemos, pero que está a la vanguardia, ¿no?, de la revolución verde. Nos va a hablar del impacto, dónde estamos en esta revolución y lo que ya está pasando y lo que va a pasar. Y a Mauricio Larraín, ¿no? Mauricio es vicepresidente de la Comisión para Mercados Financieros y Mauricio nos va a hablar y nos va a contar cómo estamos en Chile con la revolución de las finanzas verdes. Chile también está a la vanguardia en ese sector, el mundo privado, sobre todo el mundo financiero, está siendo bastante agresivo. Hay una demanda desde parte de los inversores y está cambiando de cómo se analizan los proyectos, hay requisitos regulatorios, etcétera, pero para eso va a estar acá Mauricio. Así que Mauricio y Mauricio, muchas gracias por estar acá. Gracias a vosotros. Bueno, gracias gracias a usted. Voy a empezar con Mauricio porque Mauricio estuvo acá en este ciclo en 2 ocasiones al menos en los últimos años y hablamos un poco de esto. Así que, Mauricio, empiezo contigo. Quiero que nos cuentes si de 1 a 10 la revolución ya se hizo, tanto en Chile como en el mundo, la revolución energética y cómo eso está cambiando la economía, y 0, todavía somos 100% dependientes de los combustibles fósiles. ¿Cómo estamos entre 1 a 10? ¿Qué está pasando y qué va a pasar? Yo creo que en el mundo, con respecto a las revoluciones verdes, estamos en un 5, un 5-6, ¿no? Trabajo falta, y de hecho los contextos internacionales que se produjen, como la invasión de Rusia en Ucrania, siempre no tiene un simple efecto local, ma va modificando la geopolítica en general y la energía se transformó en un factor geopolítico. Por lo tanto, el contexto internacional tiene su relevancia en la aceleración o deceleración de los procesos de transición energética. Para dar un ejemplo, con la invasión de Rusia, Europa decidió 2 medidas. La primera medida es dotarse de más plantas de regasificaciones para diversificar su aprovechamiento de hidrógeno, de gas natural a través gas licuado. Y la segunda medida es acelerar lo que es la generación renovables, en particular con la generación distribuida. Esas son las 2 medidas porque evidentemente este tipo de situación de contexto han puesto otra vez no en discusión, pero han puesto en reflexión sobre la seguridad energética. Pero vamos a ver un poco los números o las ideas del por qué sigue de relevancia el tema de la transición energética y por qué esto se tiene que avanzar.
Si nosotros miramos un report que salió hace algunos días de la Organización Meteorológica Mundial, descubrimos que evidentemente la velocidad de incremento de la temperatura entre el 91 y 2021 es doble respecto a la que era del 61-90, 1961-1990. Hoy en día los glaciares andinos son un 30% menos, se han reducido. Chile, tenemos la sequía más larga de los últimos periodos, son 13 años. Ahora, ¿qué significa sequía? Sequía significa también, por ejemplo, en Chile, que no hay generación hidroeléctrica y el precio de la energía a partir de la franja 18-23 ha tocado punta de $400 a megawatt hora. Y también una de las primeras cosas que anunció el presidente Boric era una idea que se podía recurrir al racionamiento del agua para la ciudad de Santiago. Pero eso son los impactos del cambio climático. El cambio climático que alguno podía cuestionar en términos prácticamente de mayor o menor gravedad, está ya impactando nuestra vida. Y esto es lo que miramos y observamos en Chile. ¿Qué es la transición energética? La transición energética evidentemente è una transizione che primero mira a descarbonizar la economía. Descarbonizar la economía de los países significa evidentemente descarbonizar el consumo energético, ma también descarbonizar decimos los consumos. Y acá se abre el otro capítulo importante para la descarbonizzazione che è rappresentato dalla elettrificazione. Ora vamos un poco a ampliar los dos conceptos de energía renovable y evidentemente de electrificaciones. Y partimos esta vez no dal mundo versus Chile, ma dal Chile versus il mondo. In realtà Chile fu uno de los primeros países latinoamericanos a introducir masivamente la renovable en su matriz energética. Yo recuerdo que, siempre hablando de números, que en el 2012, en diciembre del 2012, fue la primera subasta en la cual partieron a competir energía renovable e energía convencional. En este entonces, el precio de la energía en Chile era de alrededor $130 a megawatt horas. 6 meses después, otra intuición chilena, esta de la subasta por franja horaria, ya el precio empezó a bajar alrededor de 100. 6 meses después, en diciembre del 2013, llegamos a $80 a megawatt hora. Y esta senda se ha producido a lo largo del tiempo. Evidentemente, esta senda había llevado a la última subasta de energía para la distribuidora en Chile a $24 a megawatt horas. La que se hizo algunos días atrás, con respecto a la penúltima, registró un precio de $34 a megawatt horas. Esta subasta chilena era de 5 terawatt hora, se asignaron solo alrededor poco más de 1.000 terawatt hora. Ahora tendremos una segunda fase de la subasta y el precio, decimos, de reserva que tenía esta subasta, es decir, el precio por encima del cual no se aceptaba una oferta, era de $42 a megawatt horas. Otro dato, en subastas anteriores que habían visto este precio bajarse en forma importante, de esta subasta actualmente faltan poco más de 2.200 megavatios en el sistema chileno. ¿Qué significa? Que se asignaron estos megavatios, pero estos megavatios o no se han construido o prácticamente tiene fuerte retraso.
Ahora, ¿cuál es la lesson learned de esta fase de la introducción de las energías renovables? La lesson learned es que evidentemente las renovables es una elección también económica, porque abarata mucho el precio de la energía, pero evidentemente tiene que moverse en un marco de sustentabilidad. Evidentemente, no lo sé, lo veremos, pero es probable que nos llegamos a bajar mucho el precio de esta subasta y ahora esto se hace insustentable. Se hace insustentable, ¿por qué? Porque mientras tanto el COVID nos ha llevado el tema de la logística. Los precios de las logísticas, del transporte, se han incrementado muchísimo. Segundo tema, evidentemente hay, gracias al tema de la guerra ruso-ucraina, ha incrementado el precio de las materias primas. Yo creo que por la primera vez todo el mundo ha escuchado nombres como níquel, como litio, y tierras raras y así adelante, que eran críticas por el sistema de la batería, por los semiconductores que gobiernan la mayoría de nuestra vida. Por lo tanto, ahora esto nos muestra que tenemos una situación fuertemente dependiente del contexto internacional. Esto es el motivo por el cual decía que evidentemente dice que la energía se transforma en un elemento decimos, de geopolítica complexiva mundial. Por lo tanto, estos tipos de cambiamientos que son muy lejos en términos de distancia dal Chile tienen su impacto nel costo energético chileno. Además, se demuestra que la dependencia de combustibles fósiles, que sea el carbón o que sea el gas natural, ha incrementado muchísimo el precio de la energía en todo el mundo y también en Chile. Por lo tanto, la dependencia de los combustibles fósiles y la su variabilidad tiene un impacto sobre nuestra vida. Todo esto, ¿por qué? Porque el consumo eléctrico está creciendo en forma importante. Evidentemente nosotros consideramos que el consumo más seguro, porque no tiene dependencia de la variabilidad de los costes de los combustibles fósiles y de energías renovables, evidentemente hay una transición para llegar al mundo de las energías renovables. Esto es el tema de la energía renovable versus la energía de tipo convencional y la transición, el rol de transición que puede jugar el gas. En realidad, si vais a ver recién en la taxonomía europea, se ha indicado como sustentable, green, renovables, también el gas y el nuclear. Estos dos formas de generazione di energia nella tassonomia europea son energía renovable. Yo no utilizaría más el término verde, también porque hoy en día la demostrazione della conveniencia de la energía renovable versus las generaciones térmicas es evidente, por tanto no hay forme distinte de energía. Hay al final energía renovable, que sea hidroeléctrica, que sea solar, que sea fotovoltaica, combinata con las baterías, y hay un vector de transición que es el gas. Ahora, Chile se encuentra en una situación por el momento particularmente favorable porque dispone de gas argentino en la segunda parte del año que es mucho más bajo del precio del gas a nivel internacional. Esto, dal punto di vista della necessità de introducir en la matriz siempre más energía renovable para favorecer la descarbonización. El segundo elemento que había dicho, el tema de la energía, de la electrificación. Chile otra vez
ha llevado un po' la leadership en Latinoamérica, introduciendo la movilidad eléctrica pública. Los buses eléctricos que hoy circulan en Santiago han inspirado después los buses ¿Qué? Estos son puros eléctricos corridos pesados, traídos de su compa Lalo. ¿Qué? Escucho una voz. Pa' cuando yo muera, ustedes, este es mi gusto y ni modo. Vale, tenemos alguien que canta en el fondo. Yo bien. Continuando esto, nosotros tenemos 1500 buses eléctricos en Bogotá y 1000 buses eléctricos que ahora se desarrollarán en Sao Paulo y también en Perú se empieza a introducir la movilidad eléctrica pública. Evidentemente, en estos ámbitos, nosotros vamos a tener como Enel 1500 buses eléctricos circulando en Bogotá, tenemos ya altrettanto buses eléctricos circulando evidentemente en Santiago, tendremos 1000 buses eléctricos circulando en Sao Paulo. Esto es evidentemente una forma de acelerar las electrificaciones. El otro elemento es, por ejemplo, tener cocinas eléctricas que están introduciendo bomba de calor, bomba de agua alimentada con fotovoltaico. Estamos osservando todo un cambio nella sola generazione e trasporte con electricidad. La perspectiva a nivel mundial es que los países en vía de desarrollo tendrán el 75% del incremento de electrificación en los próximos años, de aquí al 2050. Esto significa que la demanda de energía eléctrica seguirá subiendo con un ritmo importante. Este tema de la electrificación, por otro lado, tiene una particular relevancia en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque evidentemente la 8 fuera de 10 ciudadanos latinoamericanos viven en ciudad. Y esto nos impone de reflexionar sobre la circularidad de nuestras ciudades, el reutilizo de flujo material y flujo energético, y esto evidentemente es un elemento súper relevante e importante. Por tanto, hemos dicho, ¿por qué necesitamos la transición energética? Porque tenemos que mover nella riduzione dell'incremento de temperatura que ya empieza a tener efecto importante sobre nuestra economía y sobre eventuales tensiones sociales, porque hemos visto que evidentemente faltar del agua puede determinar efectivamente importantes disturbios sociales, aparte evidentemente impactar la materialidad de la vida de todos nosotros. Perfecto, bueno, perdón. Solo una cosa, hemos visto cuál es las dificultades que existen. Evidentemente acá tenemos algunos aspectos que tenemos que mantener bajo control, que son evidentemente los permisos, los más de 2000 megavatios que faltan nel sistema chileno son también fruto de un permitting particularmente largo. Todo esto, lo tratará seguramente Mauricio, está relacionado con el tema de la financiación de estos proyectos. Chile, nosotros en el 2019 lanzamos el primer Sustainability Linked Bond, que evidentemente fue duplicado después en Europa y hoy representa un collateral reconocido del Banco Central Europeo, y Chile es el primo país que ha emitido una deuda soberana con este mecanismo.
y creo que fue una colocación de éxito, alrededor de 2 billones de dólares para financiar su desarrollo de la transición energética, y la demanda creo que fue 4 veces más. Por lo tanto, también el mundo de la finanza se está orientando sobre esta elección. ¿Por qué? Porque le gusta el verde, no. Porque evidentemente sabes que economías descarbonizadas son menos riesgosas de esto. O también le gusta el verde, los dólares. Los dólares son verdes. O sea, el verde es un color que relaja, pero yo digo, existen otros colores también. Bueno, gracias Mauricio, muy interesante. La verdad que sí, yo escuché la entrevista, tu participación, tu última participación acá, y la verdad que cambios dramáticos en algunas y algunos obstáculos que han aparecido en la cancha, a los cuales vamos a volver. Mauricio, fue justo, bueno, hablando de transiciones, es una buena transición. Toda esta revolución energética hay que financiarla, pero también las finanzas están siendo revolucionadas, tanto desde el punto de vista de la demanda de los inversionistas y tanto también desde el punto de vista de los emisores, que tienen otra conciencia, que hay otra cultura de cómo rentar. Entonces, yo te iba a explicar, para mucha gente es un poco, no sé si la palabra es chino, pero es complejo, pero que nos dice un poco el marco de dónde están las finanzas verdes en el mundo y cómo estamos en Chile. Después podemos ir a cosas más específicas como la emisión de bonos, etc. Nos dice un poco el marco en cómo estamos y explicarlo un poco. Entonces, para partir como desde la base, en el mundo hay un problema. El problema es que las empresas, al operar, emiten mucho dióxido de carbono a la atmósfera, y eso genera cambio climático, un problema de cambio climático severo. Lo estamos viendo ahora en el hemisferio norte, en Europa, por ejemplo, donde en Londres hizo más de 40 grados de calor. Londres no es una ciudad calurosa. Y creo que el cemento incluso se derretía. Entonces, hay un problema de cambio climático. En Chile es particularmente vulnerable a este problema. Mauricio ya mencionó una sequía de 13 años consecutivos que llevamos. A eso yo le agregaría una ola de incendios, inundaciones, marejadas, todas consecuencias del cambio climático. Entonces ese es el problema. ¿Cuál es la solución? La economía necesariamente tiene que transitar hacia una economía más verde. ¿Y a qué me refiero con una economía más verde? Una economía que sea más sostenible, en el sentido de que sea una economía con menos emisiones de dióxido de carbono. Esa es la solución. Ahora, ¿cómo alcanzamos esa solución? Necesariamente tiene que haber una reasignación de recursos en la economía, desde actividades menos verdes hacia actividades más verdes. Mauricio ya habló mucho del sector de energía. Energía es el sector, digamos, que más emisiones de dióxido de carbono produce, y ya se está produciendo dentro de este sector una reasignación de recursos relevantes desde energía basada en los combustibles fósiles a energía basadas en renovables, no convencionales, tales como energía eólica, energía solar, entre otras. Ese es un sector relevante. Otro sector relevante es transporte, donde también se tiene que producir una asignación de recursos hacia la electromovilidad. Del mismo modo, sectores tales como industria o como minería, todo eso, Iván, requiere inversión, requiere CAPEX para poder producir esta reasignación de recursos. Y acá es donde el mercado financiero juega un rol clave. Acá es donde se luce el mercado financiero. ¿Por qué? Porque el mercado financiero permite transitar la economía hacia una economía verde. El mercado financiero permite esta movilización de recursos. El mercado financiero está hecho para eso. ¿Qué es lo que es el mercado financiero en términos conceptuales? Junta gente que tiene ahorros y les quiere sacar una rentabilidad con empresas que tienen necesidades de financiamiento. Eso es lo que hace el mercado financiero. Junta las dos puntas.
Y en este caso en particular, ¿cuáles son las dos puntas? Por un lado están inversionistas que tienen ahorros y tienen interés en inversiones verdes. Y por otro lado están las empresas que necesitan financiar su expansión, su reasignación de recursos hacia una transición de una economía un poco más verde. ¿Quiénes son estos inversionistas, Iván? Mira, lo que muestra, digamos, lo que estamos observando es un creciente interés por parte de muchos inversionistas en hacer inversión sostenible. Muchos de ellos millennials, que piensan un poco distinto, digamos, a las generaciones anteriores. Hay algo que se llama los principios de inversión responsable, que es una serie de principios relacionados con la inversión responsable. Hace 15 años atrás no habían signatarios a estos principios. Hoy día existen más de 3.000 signatarios. Es decir, había un crecimiento explosivo en los signatarios del PRI, los principios de inversión responsable, inversionistas que tienen interés en invertir en acciones, en invertir en bonos de empresas que sean más sostenibles. En el caso de Chile ya hay más de 20 inversionistas que también son signatarios de los PRI, AFPs, administradoras generales de fondos, entre otros. Y dentro de estos inversionistas hay algunos que yo le llamaría, tienen intereses más altruistas, les interesan estos temas sostenibles por razones más éticas o morales, incluso están dispuestos a sacrificar un poco de retorno con tal de invertir en una empresa que sea más sostenibles. Típicamente estos inversionistas, Iván, no les gusta invertir en empresas que producen tabaco o que producen armamento, entre otras. Pero también hay inversionistas que les interesa la inversión sostenible no por razones altruistas, sino que porque se dan cuenta que si que las empresas en que invierten no gestionan adecuadamente los riesgos asociados al cambio climático, difícilmente van a ser rentables en el largo plazo. Una empresa agrícola que no gestiona el cambio climático, digamos, va a enfrentar problemas. Hoy día, de hecho, ya están enfrentando problemas. Tiene que gestionar, encontrar una forma de gestionar ese riesgo. De caso contrario, se puede destruir valor en la empresa agrícola. Una empresa de energía que tiene muchas plantas termoeléctricas también enfrenta el riesgo de descarbonización. Entonces, estos inversionistas, como de la segunda categoría, están tratando, digamos, de invertir en empresas donde mejor estén resguardados sus intereses. Y porque si que las empresas no gestionan adecuadamente riesgos asociados al cambio climático, puede destruir valor corporativo. Ese es por el lado de los inversionistas. Entonces, como decía, el mercado financiero junta las dos puntas, los inversionistas con intereses de inversión sostenible y las empresas que necesitan hacer inversiones y financiar inversiones verdes. Entonces, ya acabo de hablar acerca de los inversionistas sostenibles. Déjenme hablar brevemente de las empresas con inversiones verdes. Entonces, ya mencioné que los sectores, digamos, más relevantes que necesitan financiar actividades más verdes son energía, son transporte, son minería, son manufactura. En energía, Iván, nosotros ya estamos haciendo la transición energética. Hoy día, cerca del 30% de la matriz energética está producida por energías renovables no convencionales, eólica, solar. En el año 2012, hace 10 años atrás, era solo un 5%. Es decir, en 10 años se ha multiplicado por 6. Esa es la transición de la cual yo estaba hablando. Y por supuesto, esa transición necesita financiamiento. Acá Enel ha jugado un rol de liderazgo muy importante en esta transición. Recordar que el primer parque eólico del país, que fue el Parque Canela, en la región de Coquimbo, lo hizo justamente Enel, el 2007, hace muchos años atrás. Eso es un ejemplo de un sector que necesita necesidades de financiamiento para hacer esta transición verde. Después está el tema de transporte, el sector de transporte, electromovilidad. Mauricio lo mencionó. Vehículos privados, transporte público. Enel nuevamente acá ha jugado un rol importante en la transición de transporte hacia la electromovilidad. Por un lado, con buses eléctricos, como dijo Mauricio, pero también con los electroterminales para la carga de los buses. Entonces, Enel X, importante.
Otros sectores que requieren financiamiento para la transición verde: minería, industria, manufactura, donde están haciendo avances tecnológicos importantes para ocupar maquinaria, ocupar equipo que sea más carbono neutral. Entonces, ese es por el lado de las empresas que requieren el financiamiento. Y lo que nos dice la teoría económica, Iván, es que acá el problema es que, teóricamente, el problema es que las empresas producen una externalidad sobre el medio ambiente. Y lo que se trata de lograr para poder solucionar este problema es internalizar esas externalidades. Eso lo puede hacer el sector público directamente, por ejemplo, cobrando un impuesto al carbono. Es una forma directa de poder internalizar las externalidades, que las empresas internalicen los daños que están produciendo al medio ambiente, pero también, y esto es lo bonito del sector financiero, que también permite internalizar, que las empresas internalicen estas externalidades. ¿Cómo? Si hay inversionistas que tienen interés por inversiones verdes, ellos terminan premiando a las empresas que son más sostenibles. ¿Por qué? Porque las inversionistas demandan más los valores emitidos por estas empresas, las acciones, los bonos. Eso se traduce en mayores valoraciones de esos valores, o lo que es lo mismo, un menor costo de capital. Entonces está funcionando el mercado donde los precios actúan como señales para internalizar esas externalidades. Y ya yendo más directamente a cómo está Chile en esta materia de transición, y está muy avanzada. Yo diría que está, ocupando tus mismas palabras, Iván, del principio, está en la vanguardia. Y por varias razones. Porque Chile tiene muchas ventajas comparativas en estos temas. ¿En qué sentido? Oye, una abundancia de recursos solares gigantesca. Chile tiene la mayor radiación solar del mundo. Eólica, ¿para qué decir? Miles de kilómetros de costas, olas, mareas, que permiten generar energía eólica. Hay una encuesta que hace Bloomberg, New Energy Finance, en que encuentra que Chile es el país más atractivo de la región para inversión en energía limpia. Y no solo eso, sino que dentro de las economías emergentes de todo el mundo, Chile se encuentra en segundo lugar de atractivo, solo después de India. Ese es por el lado de recursos naturales. Y por el lado de nuestro mercado financiero, tenemos un mercado de capitales que es profundo, tenemos una banca sofisticada, una banca que está bien capitalizada con Basilea III, y una banca y un mercado financiero que permite realizar operaciones de financiamiento que son complejas y transfronterizas. Entonces, en ese sentido, Iván, Chile ha avanzado en distintas dimensiones respecto a temas de finanzas verdes y transición hacia una economía verde. Sin duda, líder en emisiones de bonos verdes, tanto soberanos como privados. Si quiere, después, Iván, después de esta acotación, puedo ahondar un poquitito más. Sí, hay un par de temas que podemos ahondar. Sí, después, exactamente. Creo que Ahora, hablemos, pero creíste un contexto muy bueno, sí, y que abre las puertas para sí. una segunda ronda. Y te quiero preguntar primero a Mauricio, después quiero que tú, Mauricio, nos cuentes un poco dónde estamos desde el punto de vista regulatorio, cuáles son los obstáculos, etcétera. Pero primero le quiero preguntar a Mauricio, porque Mauricio tiene una visión global, porque lidera una empresa con negocios en toda la región y conoce muy bien Chile. Entonces, hablamos de algunas barreras o obstáculos, la guerra en Ucrania, el calentamiento global, etcétera, cosas que están pasando ahora, problemas de logística, el impacto que tuvo COVID. Y me pregunta, Mauricio, es en Chile en particular y en la región en general, ¿ustedes como Enel Américas ven que los obstáculos ahora son políticos? ¿Son desafíos financieros para financiar y que estos proyectos sean rentables? ¿O es una cosa también cultural, de que la gente dice una cosa, que todos queremos ser sustentables, todos queremos ser sostenibles, pero cuando te sube la cuenta de gas o cuando tienes que ir a separar los desechos y la basura, te da flojera? Entonces yo lo veo como si hay desafíos políticos, desafíos culturales, y los desafíos probablemente de la economía y de las finanzas para que esta transición se financie sea rentable. Estás en mutuado. Dico, il contesto è un contexto global. De hecho, prácticamente nosotros hablamos de multi-stakeholder
capitalismo, de la necesidad que evidentemente esta transición sea una transición justa, che specialmente in un'area quale Latinoamerica caratterizzata da fuerte inequalidad e informalidad, tenemos que poner en marcha también una transición en este sentido, porque evidentemente el bienestar de las personas, ninguno, como se dice, tiene que ser dejado atrás y tenemos que desarrollar un negocio sustentable en todo sentido, en el sentido económico, en el sentido ambiental y también en el sentido social. El tema de favorecer, io non credo che sia un tema culturale, ormai sì, è evidente che la percezione che el cambio climático está impactando nuestra vida está allá. Y por otro lado, como decía antes, la introducción de energías renovables en una matriz energética evidentemente abarata el coste de la energía, no lo incrementa. Tanto la elección de una matriz, una matriz energética renovable es evidente satisfacer esta demanda de una energía más barata. Evidentemente, como decía Mauricio, el tema verdadero es que el monto de inversiones es un monto extremadamente importante. Y será siempre más importante si efectivamente queremos buscar un net zero al 2050. By the way, Enel ha adelantado su net zero al 2040. Por tanto, esto significa un monto de inversiones que en algunos casos no podemos hacer solo, y esto es el motivo por el cual hemos puesto en marcha un mecanismo, así dicho, de stewardship, en el cual coinvestimos, porque repito, el monto de inversiones y los sectores en el cual intervenir son muchos. Evidentemente, hay un tema de regulación, que es un tema de regulaciones técnica y por tanto son los reguladores que son independientes un poco del tema político, son organismos de garantía, al menos tendrían que ser mecanismos técnicos de regulación del sistema. Pero evidentemente esta regulación es una regulación que se creó cuando el sistema eléctrico, en el caso de la energía, era distinto. Tenía grandes plantas, tenía grandes redes de transmisiones y redes de distribución. Hoy la generación es distribuida en plantas de menor tamaño, y por esto requiere cambiar un poco la regulación. Y especialmente el permitting, porque los permisos son relevantes. Estamos hablando de un país en el cual prácticamente los derechos de los pueblos originarios es sacrosanto, como yo creo que tenga que ser. Y de hecho, prácticamente recuerdo que nosotros empezamos nuestra experiencia de renovables con una compañía que tenía 2 plantas, Puyé y Panguipulli, en la zona de la población mapuche. Desde entonces nosotros hemos tenido siempre una súper positiva colaboraciones, hemos sido elementos de desarrollo social y económico también de esta población. Y esto nos ha permitido de tener un relacionamiento. Por tanto, evidentemente existen formas de cooperación que puedan llevar adelante este asunto. Después hay un tema de regulaciones financiera que es atractiva de las inversiones, que otro elemento, yo dejaría elaborar esto a Mauricio, by the way, o sea, es claro que todo esto puede ser material si evidentemente es reconocido, por lo tanto la gobernanza de las compañías es un elemento importante, y felicito prácticamente a Mauricio por la norma de carácter general 461, que evidentemente moderniza la memoria financiera e introduce estos elementos también sociales de reporting, aparte de los temas evidentemente ambientales, porque esto es una modernización, pone otra vez Chile al frente, a la vanguardia
de este tipo de regulación financiera. Evidentemente, todo esto es una continua evolución y pide continuas atenciones, y no puedo evitar de mencionar el hecho que la reforma fiscal que actualmente se está promoviendo en esta fase en Chile un poco preocupa, ¿no? Porque todos estos CAPEX requieren caca, y si la caca se corta a la empresa se encuentra en la dificultad de poder invertir. Y el tratado de doble imposiciones y un poco los elementos de crítica de esta reforma financiera, que estoy seguro que después con un diálogo abierto y franco nos permitirán evidentemente de poner también esta reforma a la vanguardia de las reformas fiscales que se harán en toda Latinoamérica, porque Chile también a este respecto adelanta toda una serie de reformas fiscales que se van a producir evidentemente en Latinoamérica en el corto plazo. Por lo tanto, las regulaciones que favorece la inversión es un objeto de continua revisión. Chile ha demostrado siempre en los años pasados, estoy seguro que seguirá haciéndolo, un rol de vanguardia también en esto. Perfecto. Mauricio, muchas gracias. Después vamos a volver al tema de la reforma fiscal. Mauricio, nuevamente creo que es una buena, nos hizo una buena transición, Mauricio, porque queríamos ahondar el marco regulatorio, ¿no? En Chile. La CMF el año pasado y este año ha emitido normas, ha estado bastante agresiva, en el mejor sentido de la palabra agresiva, en hacer posible y modernizar el marco regulatorio para que esta revolución verde de las finanzas verdes, la emisión de bonos, las empresas chilenas y el gobierno chileno pueda seguir siendo líder. Cuento un poco en simple quizás, o sin entrar en tantos detalles técnicos, dónde está el marco regulatorio, cosas que aún falta por hacer, cosas que están funcionando bien y cómo eso se ha traducido en negocios en la práctica, en un mercado financiero que ha estado bastante complicado por razones más políticas que económicas en el último año. Sí, perfecto. Mira, Iván, yo te quería pedir un favor. Antes de hablar de la parte regulatoria, me gustaría dar un poco de contexto de cómo Chile ha tomado liderazgo en este tema de las finanzas verdes y las emisiones de bonos verdes y bonos sostenibles. Sí, perfecto. No, dale, totalmente. Y después encantado, digamos, de ahondar en la parte más regulatoria, pero prefiero ir, digamos, de lo más macro a lo más micro. Y lo más macro, Iván, es que efectivamente nosotros hemos tomado Chile un liderazgo a nivel regional e internacional en la emisión de bonos verdes, que es muy importante para la realización de las finanzas verdes. Solo como contexto, acá el concepto más general es el de bonos temáticos. Dentro de los bonos temáticos están los bonos verdes, están los bonos sociales, están los bonos sostenibles. ¿Qué son los bonos verdes? Digamos, para que la audiencia sepa exactamente lo que estamos hablando. Son bonos cuyos usos de fondos explícitamente son para financiar inversiones verdes, es decir, inversiones, actividades que ayuden a reducir las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera. Y acá algunas cifras que creo que es importante compartir, porque Chile, el stock hasta la fecha de emisiones de bonos verdes es muy alto, es de 12.000 millones de dólares. Y eso incluye, por un lado, la emisión de bonos verdes por parte del Estado, el soberano, por 8.000 millones de dólares, y después los bonos verdes emitidos por el sector privado, que son 4.000 millones de dólares. Entonces, 8.000 por el lado de los soberanos, 4.000 por el lado de los privados, suman 12.000 a nivel nacional. Y como contexto, Brasil, que es una economía que tiene una población que es 10 veces el tamaño de Chile, tiene un stock de emisiones
de bonos verdes de 10.000 millones de dólares, comparados con los 12.000 millones de dólares de Chile. Entonces, Chile, siendo una economía mucho más pequeña que la de Brasil, tiene montos emitidos de bonos verdes mucho más altos. México, nuevamente una economía de tamaño mucho más grande que Chile, tiene emisiones por 3.000 millones de dólares, un cuarto de lo que ha emitido Chile. Entonces, claramente acá quería transmitir ese mensaje, Iván, de que Chile ha tomado un liderazgo a nivel regional en estos temas. Y eso en bonos verdes. Si nosotros, no me quiero ir para allá, pero si quisiésemos ampliar la discusión a bonos temáticos, que es algo un poco más general, el soberano tiene 30.000 millones de dólares en emisiones de bonos temáticos. Y solo como contexto, eso significa que el 30% del stock de la deuda soberana está en bonos temáticos. Entonces, eso es como algunas cifras bien gruesas, y yo creo que también es interesante para tratar de entender un poco más qué significan estas emisiones verdes, poner algunos ejemplos. Entonces, Chile, el año 2019, emitió el primer bono soberano, y fue el primer bono, perdón, el primer bono soberano verde, y fue el primero de la región de Latinoamérica en una emisión en el mercado internacional a largo plazo, a 30 años, y para financiar, Iván, acá es súper importante entender cuál es el uso de fondos. Transporte limpio. ¿En qué sentido? Expandir las líneas del metro, porque es electromovilidad, es decir, movilidad que no depende de combustibles fósiles para poder funcionar. El 60% de las energía que usa Metro viene de fuentes de energía renovables no convencionales, como eólica, como solar. Y por supuesto, mientras más crece el Metro, menos es la necesidad de que los ciudadanos ocupen vehículos, autos, que son muy intensivos, digamos, en emisiones de CO2, porque usan combustibles fósiles. Ese es por el lado soberano. Por el lado privado, Iván, también ha habido, digamos, mucha actividad y muy interesante. La papelera, la CMPC, forestal, fue la primera empresa en Chile en emitir un bono verde, nuevamente en el mercado internacionales, por 500 millones de dólares. Son montos relevantes. ¿Para qué? Para financiar, por ejemplo, silvicultura sostenible. ¿Qué significa eso? Plantación y replantación de pino radiata. ¿Por qué? Porque eso captura dióxido de carbono, permite reducir las emisiones netas. Colbún, una compañía de energía, el año 2021 emitió un bono por 600 millones de dólares para construcción de proyectos de energía renovables no convencionales. Soquimich, ese mismo año, emitió un bono por 700 millones de dólares. ¿Para qué? Para extracción y procesamiento del litio. Todo esto son emisiones verdes. ¿Por qué es tan importante el litio? Porque, bueno, las baterías se usan para los autos eléctricos, y la electromovilidad, como habíamos dicho, es un elemento esencial que nos va a mover hacia la transición energética. Y lo más interesante, Iván, es que este año, porque hasta ahora hemos hablado de puras empresas del sector corporativo productivo real, este año un banco, que fue el Banco BCI, también emitió un bono verde en mercados internacionales, diversificados, by the way. En este caso fue en el mercado suizo, es decir, en francos. ¿Y cuál es el uso de fondos de ese bono verde? Financiar cartera de colocaciones más verdes, es decir, préstamos a empresas que usan energía renovable no convencional, financiar colocaciones de transporte limpio, gestión sostenible de agua, etc. Y para terminar esto de las finanzas verdes, Iván, me gustaría, Mauricio ya lo mencionó, pero yo creo que es fascinante, que esos son los bonos sustentables. ¿Y cuál es la diferencia de un bono sustentable con un bono verde? En el bono verde, como decía anteriormente, el uso de fondos tiene que ser financiar un proyecto verde. Disculpa. En cambio, en el bono sostenible, lo que se hace no es fijar el uso de fondos, sino que se fijan metas. Metas que contribuyan a reducir las emisiones de dióxido de carbono. Y que si la empresa que no cumple esas metas, la tasa de interés de los cupones sube automáticamente. Entonces existen los incentivos, es una forma muy inteligente de generar incentivos para tratar de lograr
metas son KPIs, son metas súper concretas. Entonces, por ejemplo, y esto Mauricio ya lo mencionó, la emisión del bono soberano sustentable de Chile fue el primero de todo el mundo, no de la región, sino que de todo el mundo, por 4.000 millones de dólares. Y con dos metas súper específicas. Uno, reducción de emisiones de CO2 a menos de 100 toneladas para 2030. Y dos, que un 60% del total de la energía producida en Chile venga de fuentes de energía renovable no convencionales para el 2030. E insisto, si que no se cumplen estas metas, aumenta la tasa de interés de los cupones, aumenta el costo de financiamiento para el emisor. Y entonces genera incentivos, alinea incentivos prácticos, en la práctica, para poder moverse más rápido hacia esta transición verde. Y empresas del sector privado también han emitido estos bonos sustentables. La papelera, que ha tomado mucho liderazgo en el sector forestal, el año pasado emitió un bono sustentable por 500 millones de dólares, nuevamente con dos metas muy concretas. Uno, reducción de emisiones de dióxido de carbono. Dos, reducción del consumo de agua. Entonces, eso es, antes de ir a la parte regulatoria que me gustaría ahondar, pero más adelante, es simplemente dar un poco el big picture de cómo Chile ha tomado el liderazgo en temas financieros, en particular en las emisiones de este tipo de bonos. Muchas gracias, Iván. Perfecto. Les quiero decir a muchos de ustedes que me conocen profesionalmente, que tienen mi WhatsApp, me están mandando preguntas por mi WhatsApp. Lo ideal sería que las pusieran acá. Algunos ya están. Vamos a llegar a ese momento. Vamos a volver a el tema regulatorio que me interesa, porque quería pasar. Mauricio, tú lo hiciste referencia, estamos viviendo en Chile y en la región, quizás en el mundo, momentos de malestar social, de cambios. Estos cambios, todos decimos siempre que nos gusta el cambio, pero el cambio es complicado, los cambios son desordenados muchas veces, y Chile está teniendo una conversación de qué tipo de país queremos ser por los próximos 30, 40, 50 años. Como en él, no como empresa. ¿Les preocupa que esta discusión sea muy desordenada? ¿Ustedes se sienten cómodos del marco institucional hacia dónde está avanzando Chile? Ustedes son una de las empresas más importantes de Chile, no solamente a nivel económico y financiero, sino que como líderes de una transición energética que está revolucionando la economía. Entonces, tú hiciste referencia a la reforma tributaria, pero te pregunto en general, ¿cómo ven el marco institucional que estamos viviendo? Y no solo en Chile, sino que en la región. Nosotros somos siempre, ¿cómo decir?, curiosos y vemos todos los cambios como elemento positivo, porque los cambios después nacen de una demanda, da una necesidad, nacen para satisfacer algunas demandas que salen del profundo de la sociedad. Por lo tanto, yo creo que el proceso que está en esta fase llamámoslo también de transiciones, también a nivel político e institucional de Chile, me parece un elemento interesante. Creo que si será capaz, evidentemente, de contestar a todas las preguntas y a la necesidad que sale del contexto social, que se expresó en forma violenta en el 2019, en octubre del 2019, que después se ha encauzado en un proceso institucional. Todos los procesos de transiciones pueden aparecer desordenados, pero corresponden, yo creo que corresponde a la variedad de posiciones que están en campo. Eso es una cosa positiva, pero después, evidentemente, si no encuentran una síntesis orgánica, que también tiene que ser una síntesis dinámica, evidentemente fallará. Y el proceso está en marcha, lo miramos con mucha atención. Evidentemente, creo que tú cuando hablas de los procesos en las regiones, hablas también de los cambios que se han producido en Colombia, de los cambios que se han producido en Perú, y ahora veremos qué pasará en Brasil. Yo creo que nosotros estamos acostumbrados a trabajar en los contextos reales. Los contextos reales, repito, es siempre un tema
de contestazione e di evoluzione de la demanda, de las necesidades. Por tanto, siendo que nosotros consideramos nuestro customer al centro de nuestras operaciones, yo creo que también los ciudadanos latinoamericanos tienen que estar al centro y por tanto tenemos todos que trabajar porque esto va en dirección. Después la transición no es nunca un proceso ordenado, es un proceso, como nosotros decimos, agile, es decir, prácticamente no tiene que esperar una solución perfecta por dos razones. A, porque la solución perfecta no existe, y B, porque si demoras demasiado a dar respuesta a estas necesidades de la gente, el marco social, económico, se irá modificando con una tal velocidad que si tú demoras demasiado, llegará a las soluciones, pero mientras tanto el contexto es totalmente cambiado. Por lo tanto, lo estamos mirando, no representa, por lo tanto, para nosotros una limitación, ma una constatación positiva de la vitalidad de la sociedad latinoamericana en general. Evidentemente existen algunos principios básicos para hacer negocio que son necesarios preservar, porque de otra forma, si te viene a faltar los recursos para hacer los CAPEX que son necesarios para la transición energética, ma por toda la transición, o sea, existen múltiples transiciones actualmente en curso, evidentemente esto es un problema. Evidentemente a este respecto también Enel, porque tiene una experiencia, un footprint internacional, pone a disposición su experiencia en los distintos contextos. Nosotros operamos en más de 31 países, la ponemos a disposición como elemento de reflexión. Estamos seguros que solo cooperando todos juntos podemos salir adelante con una transición justa. Bueno, Mauricio va directo al Senado después de que terminen en el Américas. No sé si tiene doble nacionalidad. Voy. Bueno, en Italia necesitan presidente, así que qué sé yo, capaz que lo llamen, ¿no? Sí, bueno, el presidente del Consejo, sí. Mauricio, nuevamente, queda justo. Chile está viviendo una de las cosas que sí, todavía no se ha tocado, que el marco regulatorio, la CMF ha sido bastante, como dije antes, agresiva, vanguardista, de darle el marco regulatorio para que Chile y el mercado financiero pueda seguir siendo un actor importante. Cuenta un poco cómo está eso, cuáles han sido la reacción y qué falta por hacer. Y después de eso, les digo, vamos a ir a las preguntas, que ya tengo varias. Perfecto. Entonces, Iván, acá me gustaría partir con algo que es bien básico, pero es explicar por qué la Comisión para el Mercado Financiero, que es el regulador del mercado financiero local, se mete en estos temas. Esa es como la pregunta más básica. Y como contexto, la CMF, por ley, tiene 3 mandatos. 1, tiene que velar por el buen funcionamiento del mercado. 2, tiene que velar por la estabilidad del mercado financiero. Y en tercero, tiene que velar por el desarrollo del mercado financiero. Eso está en la ley orgánica de la CMF. Nosotros estamos obligados a cumplir con esos 3 mandatos. Y resulta que el cambio climático afecta a cada uno de estos 3 objetivos. Y por eso mismo, la CMF se involucra en estos temas. Por ejemplo, para que el mercado funcione de manera adecuada, tiene que ser transparente. Y eso nos va a llevar a estas exigencias de divulgación, reportería, de los que hablábamos anteriormente. Para que el mercado sea estable, resiliente, solvente, las entidades financieras tienen que hacer una adecuada gestión de riesgo. Y riesgo climático puede poner en jaque la estabilidad del sistema financiero, tanto por los riesgos físicos como por los riesgos de transición. Y después, en términos del desarrollo del mercado financiero, bueno, ya lo discutimos anteriormente, el mercado juega un rol fundamental para facilitar el financiamiento de proyectos sostenibles que nos muevan hacia una economía más verde.
Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la CMF, Iván, digamos, entendiendo de que el cambio climático afecta sus objetivos? Bueno, lo primero, nosotros tenemos un plan estratégico, tal como las empresas del sector privado, nosotros como CMF también tenemos un plan estratégico, y nosotros incorporamos el tema de cambio climático expresamente como una iniciativa estratégica dentro de la CMF. Eso fue lo primero que hicimos, el 2019. Esto es relativamente reciente. Segundo, creamos un task force, un grupo de trabajo especializado, transversal, especialista en temas de cambio climático dentro de la CMF. Tercero, participamos en la mesa público-privada de finanzas verdes, que reúne por un lado a los reguladores como el Ministerio de Hacienda, el Banco Central, la Superintendencia de Pensiones, la CMF, con el sector privado, porque por supuesto para poder lograr la transición verde se requiere un esfuerzo coordinado entre el sector público y el sector privado. Nosotros publicamos un documento muy interesante, Iván, con la estrategia de la CMF respecto a cambio climático. Está en el sitio web. Los animo a todos a ir al sitio web, descargar este documento, que básicamente tiene 3 principios. Cada uno de estos principios asociados a los objetivos de la CMF. 1, impulsar la divulgación de riesgos asociados al cambio climático. Ese es el pilar de transparencia. 2, promover la integración de riesgos climáticos a la gestión de riesgos normal del sistema financiero. Esa tiene que ver con la pata de estabilidad financiera. Y en tercer lugar, la promoción de un desarrollo de mercado financiero verde. Y la promulgación que nosotros hicimos a fines del año pasado de la norma de carácter general 461 está directamente relacionado con el primer objetivo, con lo de impulsar divulgaciones de riesgos asociados a cambios climáticos. Entonces ahora me gustaría explicar brevemente y en términos simples en qué consiste esta nueva norma. Primero, agradecer a Mauricio por las felicitaciones por esa norma, porque tomó mucho trabajo y nosotros estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho. Creemos que puede generar un cambio en el paradigma del sector corporativo en Chile, en temas de transparencia. Pero ¿cuál es el punto de partida, Iván, acá? Que ya hay muchas empresas en Chile, en distintos sectores, que reportan indicadores de sostenibilidad. Por supuesto, en él ya lo lleva haciendo hace mucho tiempo, y también empresas del sector forestal, del sector construcción, etc. Entonces, ya el sector privado ha avanzado en esto, lo que es muy valioso. Y bueno, ¿y qué es lo que hace la CMF? Lo único que hace la CMF es ordenar un poco este esfuerzo. ¿Por qué? Porque a veces las empresas que están reportando lo hacen con distintos estándares de divulgación de sostenibilidad. Hay más de un estándar de divulgación de sostenibilidad. Y si las empresas divulgan con distintos estándares, es muy difícil para el inversionista poder hacer una comparación, digamos, más limpia para saber dónde están mejor resguardados sus intereses. Entonces, ¿en qué consiste esta norma de carácter general 461? Básicamente, hoy día, las empresas, una vez al año, tienen que entregar una memoria al mercado, al público, con todos los datos financieros, los balances, los estados financieros, los flujos de caja, etc. Lo que hace esta norma es que dice, miren, usted en vez de tener que entregar esta memoria, va a tener que entregar una memoria integrada. ¿Qué quiere decir eso? Que en este reporte anual va a tener que incorporar temáticas ambientales, sociales y de gobernanza de manera integral a lo largo del reporte. Déjeme señalar que esta regulación va orientada hacia las empresas más grandes del país, técnicamente lo que se llaman los emisores de valores de oferta pública, es decir, las empresas que emiten acciones o bonos. Entonces, ¿qué es lo que van a tener que responder las empresas a partir del próximo año, a partir de marzo del 2023? Oiga, usted, ¿cómo integra las temáticas ambientales y sociales en el gobierno, en su gobierno corporativo, en sus definiciones estratégicas? ¿Cuáles son sus políticas, prácticas y metas en materia ambiental, social y de gobernanza? ¿Qué riesgos de sostenibilidad está detectando? ¿Qué respuestas estratégicas adoptando para resolver esos riesgos? Si es una empresa agrícola, ¿cómo está gestionando el riesgo de calentamiento global y escasez de agua? Si es una empresa eléctrica, ¿cómo está gestionando estos riesgos de transición, donde nos estamos moviendo hacia una economía donde no hay, por ejemplo,
plantas a carbón, etcétera, etcétera. Y esta norma tiene tres grandes pilares, como tres grandes cimientos, que me gustaría brevemente mencionar. Primero, que la divulgación de información tiene un rol estratégico, es decir, la reportería se tiene que entender como una herramienta estratégica, no simplemente como un mero cumplimiento normativo. ¿A qué me refiero? Que para poder divulgar este tipo de información, la empresa va a tener que hacer un ejercicio importante para identificar cuáles son los riesgos y oportunidades en estas materias, identificar y después poder gestionar. Entonces hay que aprovechar esta oportunidad como una herramienta estratégica. Y acá, por supuesto, Iván, el directorio juega un rol fundamental, porque el directorio es el máximo órgano de gobernanza dentro de la empresa. Es el primer pilar. El segundo pilar, acá hay un foco importante en materialidad financiera. ¿Qué quiero decir con esto? No todos los riesgos afectan de la misma manera a todas las empresas. Los riesgos de cambio climático sin duda van a ser más relevantes para una empresa sector energético que, por ejemplo, para una empresa de alta tecnología. Entonces, no se trata de que las empresas divulguen todo lo relacionado con sostenibilidad, sino que solamente aquella información que le es directamente materialmente financiera. Y después, finalmente, comparabilidad. Eso es fundamental. Y acá, esta norma, lo que hacemos es que nos colgamos a los mejores estándares internacionales de divulgación, los cuales son SASB, GRI y TCFD. Y acá Mauricio lo conoce porque ellos reportan justamente con esos estándares. Entonces nosotros estamos, para poder lograr una armonización, basándonos en esos mismos estándares. Y solo para terminar mi intervención, yo creo, y esto lo dijo Mauricio, y yo lo vuelvo a recalcar, creo que esto es genera una oportunidad muy grande para que Chile tome el liderazgo en materia de transparencia, de sostenibilidad corporativa. Y esto creo que es muy relevante porque puede atraer inversión internacional y nos puede ayudar a financiar actividades sostenibles. Gracias. Quiero empezar a dar el cierre a esta tercer capítulo del séptimo ciclo de Diálogos del Mostrador. Mauricio Bezzeccheri, CEO de Enel Américas, muchas gracias por participar nuevamente. Como siempre, queda mucho en el tintero, muy interesante. Mauricio Larraín, vicepresidente de la CMF, muchas gracias, Mauricio, por participar. También creo que fue súper interesante. Un montón de temas. Descubrimos la beta política de Mauricio, además, así que sabemos que ya lo que va a hacer después de Enel. A los 30 y algo que participaron en la conversación, muchas gracias. No puedo responder las preguntas que me mandaron en WhatsApp, pero el tiempo es tiempo, y espero que esto haya sido útil y beneficioso para todos. No sé si te quieres despedir con una palabra, Mauricio, antes de cerrar. No, yo la única cosa es dar las gracias por esta oportunidad. Yo creo que este tipo de iniciativa tiene que ser permanentes, proprio porque la transición necesita la contribución de todos. No, me sumo al agradecimiento y a esta idea, digamos, de que tiene que haber un esfuerzo público-privado para poder avanzar en una economía más sostenible. Así que agradecido y honrado de poder haber participado en esta mesa de discusión hoy día. Muchas gracias. Bueno, y le quiero dar las gracias a Enel, a Pricewaterhouse, a CAP y a Walmart Chile por hacer posible este ciclo de conversaciones que creo que suman, espero que sumen si hacemos bien la pega, y será hasta la próxima. Muchas gracias y hasta pronto.